en pantalla completa y las voy a poner a ustedes. Ahí está. Bueno, arranco y cualquier cosa, nada, vamos. Uy, ¿qué hice? Espérenme un segundo. Se ve bien, ¿eh? Se ve la presentación. Sí. Ahí. Bueno, ahí. Bueno, voy a comenzar un poco con el planteo de lo que les traje. Traje muchas imágenes y videos, pero no vamos a verlos todos. O sea, yo voy a ir pasando, en algunos casos me interesa más que se vea y en otros no. Entonces, mi idea es que si nos queda poquito tiempo, prefiero que charlemos más hacia el final. Y mi idea es bueno, que ustedes puedan acceder igual a ese material, así que yo les voy a mandar la presentación a las chicas. Y bueno, este encuentro que está obviamente inspirado en el texto que ustedes van a tener como eje de los encuentros de lectura de Gabriela Cabezón Cámara, se vincula bastante con lo que fue la presentación anterior, que bueno, hay gente de acá que no estuvo, pero que tenía más que ver con la perspectiva queer. Sin embargo, yo intenté acá, para no, digamos, repetir esquemas y abordar lo mismo, para mí se vinculan muy estrictamente, ¿no? Como esta idea del género, cuando hablábamos de la idea del género actuado, ¿no? Como que ese era un puntapié para poder pensar, por un lado, a estas nuevas perspectivas feministas en el campo de la cultura, nuevas y viejas también, ¿no? Como pensar esta idea de la performatividad del género, de que la identidad existe o se genera identidad a partir de esa actuación, de la performance, ¿no? Como de las acciones que hacemos. Pero por otro lado también todo esto tiene que ver específicamente con un lenguaje, con lo que es el lenguaje del arte o el lenguaje del arte en general, ¿no? Entonces lo que hoy vamos a ver un poco es cómo se vincula esta idea de performance, ¿no? Como este concepto, y que a su vez es un concepto que nos permite hablar de otras disciplinas del arte, porque es a partir de, creo que eso es como muy desde una perspectiva personal, que después, bueno, lo podemos charlar, ¿no? Pero me parece a mí que la performance es como un poco la apertura del arte hacia un montón de disciplinas. O sea, dentro de la performance podemos, o sea, hay performance que incluyen la pintura, la escultura, o sea que a partir de una performance o una puesta en escena performativa, uno podría llegar a ver muchas disciplinas operando en ese proyecto artístico. Y una de las ideas que a mí me interesaba abordar acá es que los lentes, digamos, que nos ponemos para hacer este análisis del género performativo o del lenguaje performativo, son esos lentes que nos permitan vincular el arte y la vida. Pensar que el arte no es una cosa que, o sea, que creo que ahí nos opondríamos mucho a lo que se pensaba más en el siglo XX, cuando se empieza a construir una idea de museo, ¿no? Como el museo, el arte argentino, o el arte moderno. O sea, siempre esa idea de arte estaba asociada como a la idea de un arte autónomo. Lograr que haya un campo del arte implicaba que el arte sea reconocido como una disciplina distinta de otras disciplinas. Y eso llevó mucho a que haya una separación del arte y la vida, que es lo que un poco nos lleva ahora a entrar muchas veces en un museo y estar muy separados y separadas de la imagen de la conexión sensible con el arte. Acá lo que se intenta es, como los proyectos que yo traje de referencia intentan pensar al arte en relación con la vida, o en relación con un contexto, en relación con la sociedad, en relación con una temporalidad determinada. Entonces, por eso, bueno, el nombre de Arte y Vida en el giro performativo de las prácticas artísticas contemporáneas. Y la idea del giro
tiene que ver con que, vieron cuando hay un cambio de paradigma mundial, que creo que ahora lo estamos teniendo, sin, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero muy probablemente en muchos años más adelante pensemos que en 2020 fue un año que cambió, en el que cambió el mundo, ¿no? Como lo fue un poco 2001 para los argentinos y creo que para el mundo también porque se cambiaba de siglo. Acá pensamos como ese paradigma de, bueno, hay un cambio de paradigma con relación a que el arte, a partir de los años 60, con más profundidad, se vuelve más performativo, ¿no? Por eso se habla del giro performativo de las artes. Eso no significa que antes de los años 60 no haya habido performance, de ninguna manera, pero sí que de alguna manera desde los años 60 en adelante es cuando se empieza a preparar el terreno como para que exista esté mucho más presente el arte performativo y también la mirada performativa. O sea, no se trata solo del objeto performativo, sino de cómo miramos el arte. Entonces, me parecía lindo arrancar con una imagen histórica y con esto que les comentaba del encuentro anterior, que tenía que ver mucho con la perspectiva queer. Uno de los temas grandes, me parece, o ejes posibles desde los cuales se puede abordar muchos de los actos performativos tienen que ver con el acto de limpiar, con algún acto de la vida cotidiana, ¿no? Con cualquier acto que se nos ocurra, ¿no? Que escribir, hablar, comer, cocinar, bueno, todos son actos que hacemos y muchos de ellos aparecen en las obras de arte. Y también aparecen en las performances. Entonces arrancaba con esta pieza, tratando de pensar si esta pieza es performativa o no, ¿no? Como una pregunta. Si por ser pintura y estar pintada en el año 1737, o darse a conocer en el siglo XVIII, podríamos pensar si esta pintura es performativa por el hecho de que está mostrando una acción, ¿no? Y parecería que esa acción por momentos es una pose, pero también parecería, por todo lo que sabemos de la historia del arte, ¿no? Seguramente fue una pose, antes las mujeres posaban, así configuraban una escena. Pero en el teatro también hay escena, hay construcción escénica, entonces se puede hablar de que esta imagen es performativa, y esa sería como una pregunta, ¿qué es lo performativo, ¿no? ¿Qué es performance en estas imágenes, ¿no? Acá también aparece la limpieza, pero la limpieza del cuerpo, ¿no? Mujer lavando sus pies, esta es del siglo XIX. Acá una escena como más social, ¿no? De la playa, de un grupo de... Todas son imágenes impresionistas, las últimas, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Por un lado, ¿qué es performance? ¿No? Que es algo que lo que llama la atención en el libro, sin spoilear, es que de repente, como en muchas de las obras literarias, ¿no? Más que de performance se habla de la performer, ¿no? Como es un personaje performer, ¿no? Acá vamos a intentar pensar que esa figura del performer o de la performer la ocupa no solo el personaje que está interpretando esa performance, sino distintos elementos performativos, ¿no? Que construyen una escena. Entonces, vamos a arrancar con esta performance siguiendo esta pregunta, que es un video que capaz que han visto. Buenas tardes a todo el mundo, gracias por haber venido. El arte de la performance, teoría y práctica. La performance.
desde la performance a la performance. Sobre la performance. En la performance de la performance ante la performance. Ante la performance. Tras la performance, hacia la performance, video performance. Audio performance. Bueno, antes de seguir me gustaría que charlemos brevemente sobre lo que pasa en el video. ¿Qué es según lo que ustedes ven ahí, y como el video se llama La Performance, Teoría y Práctica, por ahí estaría bueno si me cuentan qué es lo que pudieron ver de eso, qué es lo que se entiende de eso, o cómo se entendería la performance según la perspectiva de esta artista que es Esther Ferrer, que es una artista española referente de la performance. Así que me gustaría escucharles, a ver qué les pareció. Estás mutada, Pat. Perdón, no me di cuenta que estaba silenciada. Nancy, si observando el video y relacionando con lo que vos acabas de presentar acerca de John Austin y esas famosas conferencias, está muy relacionado
relacionado, no me atrevo por supuesto a definirlo ni de ahí, pero tiene que ver con acción, con actuación. Ujú. Sí, ¿no? Por un lado, ella está como actuando la performance, ¿no? Como que actúa el concepto de performance. ¿Y qué requiere para hacer eso? O sea, ¿qué es lo indispensable en esta construcción que ella armó, por lo que vimos? Los gestos. Los gestos. Silencios y por supuesto espectadores. Los espectadores. Elementos. El cuerpo también, ¿no? Como el cuerpo como herramienta fundamental de la Claro. acción, Sí, ¿no? el lenguaje corporal. Y el Sí. espacio también, por lo que, Sí. bueno, mencionaron recién los espectadores también, porque, bueno, de alguna manera esa acción se resignifica en ese contexto. Bueno, la Y performance algunos duró... elementos también. Ella está ¿Cómo? rodeada de elementos. Algunos elementos Claro, también, objetos, porque totalmente. está rodeada de objetos. Los objetos también son performativos, porque ella los usa y los empieza como a mover. Y... Bueno, entonces me parece que, por un lado, el video lo traje a colación porque mostraba perfectamente qué elementos definen al concepto de performance, o sea, qué sería necesario para lo performativo, para crear una escena performativa. Pero por otro lado, porque el video demuestra de alguna manera que la teoría también se puede performar, que la teoría es una práctica también, ¿no? Como que la teoría no es una cosa aislada, al menos la teoría de la performance, y creo que eso se puede llevar a muchos campos. Entonces una acción en sí misma nos puede enseñar, ocupa un lugar pedagógico en la cultura, y creo que de alguna manera el concepto de performance tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con enseñar, con accionar, con activar, con un arte que está muy vinculado a la vida, ¿no? Al activar cosas, al activar la vida, un arte vivo. Nancy, en lingüística, una palabra performativa, por ejemplo, un verbo performativo, es un verbo que al mismo tiempo que lo enuncias, realiza una acción. Por ejemplo, el verbo prometer es una acción que enuncia una acción que solamente se puede realizar a través del lenguaje. Uh-huh. Sí, ese ejemplo está buenísimo porque, bueno, de hecho tiene mucho que ver con este momento más genealógico de la performance, donde Claro. empieza a aparecer un corpus como desde la lingüística, ¿no? Sobre todo como vos lo señalás, que nos permite hablar de la performance en relación con el lenguaje, ¿no? Como esas palabras que hacen, de hecho acá cito a John Austin, que fue el que hizo un ciclo de conferencias que se llamaban Cómo hacer cosas con palabras, que las dicta en el 55, y a partir de ahí es que se empieza a visualizar, o al menos según algunas autoras y autores, que este término de lo performativo se asocia a este giro performativo de las artes. O sea, al mismo tiempo que aparece esta teoría de la lingüística, ¿no? Donde se dice que las palabras son performativas porque hacen algo, porque transforman una realidad, también las artes se vuelven más performativas. O sea, con esto, digo, empieza a pasar que vamos a ver mucha obra en los años 60, ¿no? que tiene completamente, o sea, que se realizan desde la acción, desde el happening, desde, bueno, todo lo que conocemos de los movimientos vanguardistas, desde Tucumán Arde para atrás y para adelante, digo, poniendo como un eje ahí donde realmente se asocia el arte con la vida, y donde no se puede pensar el arte por fuera de un montón de elementos. O sea, el arte no sería esa cosa del marco, ¿no? Como para esta perspectiva performativa, el marco con la pintura, sino que sería una otra cosa. O sea, además de, si es pintura y es performativa, habría que considerar un montón de aspectos, un montón del contexto en el que se realiza esa pintura,
cómo opera esa pintura en un contexto determinado. Digo, por eso es interesante que el concepto nos permite abrir otra mirada con respecto al arte en general, no solo a la performance en sí. Acá hay Erika Fischer-Lichte, que es una autora que tiene un libro sobre artes escénicas, sobre estética de lo performativo. Ella señala que es en los 90 que la cultura en general se vuelve performativa, ¿no? Y esto coincide también a su vez con todo el planteo que hace Judith Butler con relación al género, ¿no? Los géneros performativos. O sea, ahí empieza a operar las teorías de género con las teorías de lo performativo. Esta idea que la charlamos la otra vez, pero que como que es muy fácil de señalar y de visualizar en la actualidad, que se ha instalado bastante, que el género no es el género así, no sería el género que se nos asigna al nacer, sino que el género es un proyecto, es actuación. La finalidad del género es la supervivencia cultural, pero sobre todo la señal del género es esa actuación constante y permanente que hace a la identidad, ¿no? De cada uno y cada una. Bueno, yo me costaba pensar en alguna obra o piezas que fueran referentes de los primeros momentos en los que se empieza a ver como un cambio de paradigma relacionado con esto, con los 60s, pero que fuesen anteriores. Y lo que pensaba era como esto de la cultura nocturna, ¿no? Como que es en la noche muchas veces que aparecen o sea, donde empieza a germinarse lo performativo en el campo de las artes, o sea, todo lo que es el teatro y lo que son las acciones que se realizan por fuera de los museos, ¿no? Y entonces aparece esta idea del bar. Muchas de las obras performáticas, muchas son realizadas en bares, y el dadaísmo, los artistas dada usaron el cabaret Voltaire, que era un cabaret donde se empezó a generar toda una movida, ¿no? Donde se hacía poesía, se hacía teatro, se hacían acciones, se hacía pintura, se hacían, o sea, tanto exposiciones tal como las conocemos, pero se hacía mucho de todo, era como una especie de laboratorio experimental, ¿no? Y acá aparece Hugo Ball, que era una de las cabeceras de este cabaret Voltaire, y que siempre aparecía disfrazado, ¿no? También esta idea del disfraz, de los dispositivos, o sea, que el cuerpo no se termina en el cuerpo. El cuerpo puede tener algunos elementos que lo hagan más performativo inclusive, ¿no? El maquillaje, los disfraces, un objeto puede volver al cuerpo más performativo. Bueno, en relación con este cambio de paradigma, o sea, ¿qué es lo que podemos visualizar en estos proyectos artísticos donde podemos pensar la performance en acción, ¿no? Como poder pensar tanto teórica como prácticamente? ¿Qué elementos intervienen? El objeto, el cuerpo, el espacio, pero lo que cambia con relación a las otras prácticas artísticas o otras disciplinas, ¿no? Entre comillas, es que aparece el tiempo y la situación, o sea, como que la performance o todo acto que se realice desde un punto de vista performativo tiene un tiempo determinado, tiene una temporalidad muy particular, ¿no? Que es esa temporalidad, de ese momento, o sea, fuera de ese momento dejó de ser la performance y pasó a ser un registro de eso, ¿no? Y eso es algo muy particular de estas artes performativas. Yo voy a mostrar un pedacito de la performance que hizo Yoko Ono en el 65, que lo que hacía era básicamente disponer su cuerpo al público, ¿no? Y los elementos que usaba eran muy pocos, ¿no? Es su cuerpo, una tijera y un vestuario que la gente podía cortar, ¿no? Y la idea era esa, que la gente pudiese cortar, intervenir ese cuerpo. En definitiva, lo que se interviene no es el vestuario, interviene el cuerpo, porque el cuerpo también es todo eso que conforma ese cuerpo en ese momento.
También hay algo que es muy lindo de pensar de las performances y también de muchas de esa época, es como, por un lado, la sorpresa, o sea, pensar que estas son las performances, las primeras performances que instalaron un concepto de performance en el campo del arte, y que realmente los espectadores estaban como dispuestos y abiertos a estas nuevas prácticas. Ahora yo creo que estamos un poco más acostumbrados y acostumbradas a entrar en un espacio y que de repente suceda una performance. Sabemos cuáles son los códigos. Acá es como que todos los códigos están en construcción de alguna manera o se instalan desde un lugar diferente al que los vemos hoy. Después John Cage, que también hace trabajos experimentales, pero que John Cage viene de la música, ¿no? Bueno, acá hay un breve currículum, ¿no? Como docente, los cursos que da, la teoría de la composición experimental, ¿no? Como esta idea de pensar, acá sí hay algo muy fuerte que pasa con John Cage, que es la experimentación, ponerla en primer lugar. O sea, creo que no sé si le interesaba tanto investigar en alguna cuestión como, no sé, de la música en sí, sino más bien romper con las formas, romper con lo determinado, romper con esos límites y trabajar realmente experimentalmente. Por eso alrededor de él confluyen músicos, poetas, artistas plásticos, etc. Y muchos de ellos son los que van a ser referentes de los distintos happenings de los 60, Fluxus, Events, etc. Acá hay una muestra, lo que se puede ver es también algo que está bueno, hubo una muestra, perdón, la voy a silenciar. Es una muestra que se hace en 2009 en Barcelona, como una especie de retrospectiva, llamada casualmente La anarquía del silencio, donde se lo vuelve como, o sea, lo performativo y se vuelve completamente estático, ¿no? Como los objetos son mostrados como resultados de esas experimentaciones, ¿no? Y lo que vamos a ver son como los objetos en acción, pero no vamos a ver a los objetos operados por un performer o una performer, sí en las activaciones de la muestra. Pero lo que sucede con las performances es que es muy difícil también reponerlas, o es mucho más difícil reponer una performance que un objeto que se puede reconstruir, ¿no? Y acá lo que vemos son piezas construidas, ¿no? Como se lo vuelve también una figura heroica a John Cage en determinado momento, ¿no? Yo creo que acá había... Bueno, obviamente la muestra tiene mucho material de archivo, pero sobre todo también está muy basada en todas estos textos que John Cage escribe, porque es también un teórico performativo, ¿no? Que va escribiendo y plantea, por ejemplo, sus conferencias sobre nada, ¿no? Plantea sus conferencias sobre algo, ¿no? Como distintos modos, o sea, donde aparece la palabra, aparece el silencio, aparece el sonido, y que mucho de todos esos elementos son los que de alguna manera nos permiten pensar en distintos ejes de lo performativo en la actualidad, ¿no? Como de repente uno podría pensar obras que trabajan el silencio desde la performance, obras que trabajan la conferencia desde la performance, obras que trabajan sobre la nada desde la performance. No sé, pensar, ¿no? Como que ha generado tantas producciones que tienen mucho de esto de que nos permite ver categóricamente a la performance, ¿no? Bueno, por otro lado está el concepto de happening, que no es menor para pensar en este cambio de paradigma que aparece en los 60s, y que está asociado también al arte y la vida, ¿no? Como hasta no se puede pensar que el happening esté por fuera de eso tampoco. Y que es el happening como disciplina y como palabra es un concepto
interesante porque es un verbo, y es un verbo que está conjugado en presente continuo, ¿no? Rara vez consideramos como sustantivo a palabras que son verbos, ¿no? Entonces ya, si el mismo verbo es un sustantivo, significa que ese verbo, ese sucediendo que significa el happening, nos permitiría pensar en esta continuidad, en el movimiento, en lo progresivo, ¿no? Como en una otra temporalidad. En algo que se va modificando, ¿no? Y acá aparece, bueno, una obra de Ligia Clark que pensaba como que justamente se titula Caminando, que se titula, digamos, como un verbo, y que es un instructivo también, ¿no? Haz tú mismo el caminando, con la faja blanca de papel que envuelve el libro. Córtala a lo ancho, tuércela y pégala de manera que obtengas una cinta de Moebius. Coge unas tijeras y desde un extremo corta sin parar a lo largo. Ten especial cuidado en no pasar a la parte ya cortada. Esto separaría la cinta en 2 pedazos. Cuando hayas dado la vuelta a la cinta de Moebius, decide entre cortar a la derecha o a la izquierda del corte ya realizado. La noción de la elección es decisiva, y de ahí radica el único sentido de esta experiencia. La obra es tu tacto. A medida que se corta la cinta, se afina y desdobla en entrelazados. Al final, el camino es tan estrecho que no se puede abrir más. Es el fin del atajo. Siendo la obra el acto de hacer la propia obra, tú y ella os volvéis totalmente indisociables. Apenas existe un tipo de duración, el acto. El acto es lo que produce el caminando. No existe nada antes y nada después. Para ella, cualquier artista que utilizara un ready-made estaba pretendiendo otorgarle un poder poético. Sin embargo, con Caminando se había dado un paso más allá. Ya no había necesidad de objeto, ya que era el acto el que engendra la poesía. El objeto en sí mismo no tenía importancia y solo llegaría a tener... Bueno, lo paro porque lo que me interesó era ver esa acción que sucedía, ¿no? Que es la de la cinta de Moebius, que en realidad es ese texto que se dice, es un texto que generó Ligia Clark, que es una artista brasilera, también en los años 60, y que es una pieza paradigmática que ahora ha sido revisitada en los últimos años, mucho por algunas, por ejemplo, Sueli Rolnik vino a la Argentina a hablar de esta obra, de la obra de Ligia Clark, pueden encontrar varios videos en YouTube, donde lo que se piensa es en el paradigma de la colonización, no se la visualiza como que ese caminando, ¿no? Esta idea de no llegar a un mismo lugar cuando se camina, es lo que generaría una descolonización del inconsciente colonial, ¿no? Como esa es la perspectiva que tiene Sueli Rolnik sobre esta obra. ¿Qué significa eso? Que el solo hecho de caminar, ir cortando, ¿no? Y generando una cinta de Moebius, es generar un camino propio, ¿no? Como no un camino igual al camino de otros y de otras, ¿no? Entonces, como la cinta de Moebius te permite ese juego medio infinito, ¿no? que nos diferencia en los caminares, ¿no? Y a la vez toda esa concepción de la obra como una obra procesual, como que no existe nada antes y nada después, existe ese momento de la obra, ¿no? Y lo interesante es que es una pieza que la puede hacer cualquier persona, o sea, nosotros podemos activar el caminando en cualquier momento de la vida. Digo, en los museos en general lo que disponen siempre es el instructivo y uno puede hacer ese caminando. Bueno, entonces volviendo al happening, que en realidad el caminando yo lo tomé como referencia, o sea, no fue concebido como un happening, pero sin embargo se llama caminando, se llama el verbo es en presente continuo. El happening en realidad surge como palabra a partir de lo que escribe Alan Capro, que es un artista que trabajaba desde la pintura, a fines también de los 60, también cercano a John Cage, y donde, bueno, elabora toda una teoría sobre el happening, ¿no? Como qué sería el happening, así como nos preguntamos qué es la performance. Él se imaginaba un tipo de género artístico, o sea, un tipo de lenguaje en el que no se pareciera absolutamente nada, ni a la pintura, ni a la escultura, ni a la instalación misma. Digo, si bien en ese momento no existía tan claramente el término instalación, pero digo,
para imaginarse que era como un refrito de todo eso y a la vez nada de todo eso, ¿no? Como una cosa rara, la rareza del happening, algo que sucede y que juega mucho con la sorpresa, ¿no? Quienes iban a ver un happening no sabían que iban a ver. Digo, ahora la mayoría de las performances uno tiene como una especie de referencia, más o menos se sabe, o puede llegar a acceder a esa información. El happening no tenía nada que ver con esa idea de performance. Y entonces él escribe, por ejemplo, cómo hacer un happening, ¿no? De nuevo con el instructivo. Me parece que mucho de lo performativo empieza siendo un instructivo, o sea, enseñándonos a hacer esa performance, ¿no? Eso es muy lindo del término, del concepto. Y entonces, por ejemplo, dice, olvida todas las formas estandarizadas de arte, no pintes, no hagas poesía, no construyas arquitectura, no arregles danzas, no escribas teatro, no compongas música, no hagas películas, no pienses que vas a hacer un happening combinando todas esas formas. El punto es hacer algo nuevo, algo que ni siquiera remotamente te recuerde, esperen que, ahí está, te recuerde a la cultura. Tendrás que ser bastante firme sobre esto, destruyendo tus planes, cualquier eco de aquella historia, pieza de jazz o pintura, te prometo, seguirá apareciendo inconscientemente. O sea, como que por más que queramos eliminar todo eso, aparece igualmente, ¿no? Perdón, me pierdo en la forma. Bueno, acá algunas imágenes de happenings. Pensaba muy poquitas porque tampoco hay como... por la naturaleza del happening, no existen casi registros de los happenings de ese momento, ¿no? Entonces lo que hay es registros fotográficos. Este es uno que está más vinculado al sonido, pero hay otros que están más vinculados al cuerpo y la sorpresa. Evidentemente también había algunos vinculados con los olores, con el gusto, con el olfato, con lo teatral. Mucha materia también aparentemente, ¿no? Por lo que se veía. Bueno, acá parece como una cosa más, ahí se ve a Andy Warhol por ahí en el público. Este es de Oldenburg de 1962. Y después acá en Argentina hubo varios happenings, ¿no? Marta Minujín, bueno, toda la gente de los años 60, Roberto Jacobi, etcétera, hacen toda una serie de happenings, poco en vinculación con lo que estaba pasando en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Porque había como un link muy directo, los artistas estaban como en comunicación en ese momento, y de hecho Oscar Mazota se convierte en uno de los teóricos también referentes del happening y muy revisitado de hecho tiene un libro que se llama Happening, ¿no? Muy revisitado en los últimos años, y que además es psicoanalista y además era quien introduce a Lacan en la cultura latinoamericana, en Latinoamérica, o sea que es una figura súper relevante, y él hace un happening que se llamó El Helicóptero, que sucedía en dos escenarios, por un lado en un terreno abandonado y por otro en un teatro céntrico. Él convoca a un grupo, lo divide en dos, un grupo lo manda a un teatro a ver una obra, y al otro grupo lo manda a este terreno abandonado. La gente queda esperando en el terreno a ver qué pasa, y de repente aparece un helicóptero con una actriz, ¿no? Con una actriz saludando. Ese era el happening, y después reunía a los dos grupos y se contaban lo que habían visto, ¿no? Eran acciones que además la idea de este happening era un poco cómo se desdibuja en el discurso de las personas las acciones, ¿no? Como una cosa es vivirlas y otra es lo que va a contar cada persona de esa acción cuando ya se terminó de hacer. Y además cuando es un grupo grande, que eso nos pasa, ¿no? Siempre, que a veces se vive de distintas maneras, las acciones se viven de distintas maneras. Bueno, acá vamos a hacer como una breve como introducción a dos modos de percibir la performance desde lo paradigmático, ¿no? Pensar en cómo de repente, qué pasó que en el arte se empieza a pensar en estas otras formas de elaborar el lenguaje, ¿no?
Y ahí aparece como esto de, bueno, hay que hacer otra cosa, ¿no? Como hay que cambiar de paradigma, hay que romper con algo, con lo que estaba anteriormente. Y uno de los gestos más potentes que puede tener ese cambio radical es la destrucción, ¿no? Y la destrucción tiene mucho que ver con la genealogía también de la performance, así como el happening. Por un lado, yo marqué dos, que es la destrucción, y el otro es lo que sería la incisión, hacer tajos, ¿no? Como son dos modos, o fracturas, o un agujero en un espacio, como dos modos que me parece que se complementan, pero a la vez pueden haber un montón más de modos, ¿no? Entonces acá les muestro algunas imágenes de obras que tienen que ver y que fueron pioneras con respecto a este modo, ¿no? de la destrucción. Una es de Federico Peralta Ramos, la acción de que él construye un huevo en el Instituto de Itela y es tan grande que para sacarlo lo tiene que romper. La destrucción que hacen los artistas de los años 60 enojados y en reclamo, retiran sus obras en las experiencias 68, en reclamo por el premio BRAC, ¿no? Bueno, acá dice, denunciamos al premio BRAC como burdo disfraz del imperialismo para infiltrarse en nuestra cultura. Y entonces, esa acción de romper obras, ¿no? Como ¿qué significa? Bueno, obviamente que esas acciones de ruptura, de destrucción, también pueden llegar a generar o censura o algo peor, que sería como que los artistas propios queden detenidos, que es lo que le pasó también a Greco en los años 60. Entonces también juega la performance, ¿no? Y este tipo de acciones juega desde un lugar también límite, ¿no? Con lo legal, inclusive, con lo que se puede, con lo que no se puede, con la censura, con generalmente como rompe, sienta una base para que después la cultura se transforme y eso pueda ser, se pueda volver a hacer, ¿no? Pero antes de eso no existe, digamos, como las obras, bueno, rompes una obra en un museo, te llevan preso, es como, se podía ver desde ese lugar. Después en el 61 hubo una muestra que fue icónica, que es la del arte destructivo, pero que fue una muestra donde los artistas realmente pensaron en los objetos, o sea, en la obra de arte, una obra de arte que refiera a esto de la destrucción, ¿no? Y era una muestra que tenía un manifiesto, que escribió Aldo Pellegrini, ¿no? Donde se habla del arte de la destrucción, literalmente. Y es una muestra paradigmática para los años 60 porque, bueno, ya artistas que pintaban, ¿no? Que eran pintores, terminan desarrollando una estética de la destrucción. Una estética deforme, una estética burlona, una estética irónica, que por ejemplo acá lo de la rueda refiere obviamente a la rueda de bicicleta de Duchamp. Bueno, en el mismo momento, y esto para vincularlo con esta idea de ambientación, de instalación, de cómo aparece el término de la instalación, aparece una muestra de assemblage en el MoMA. Y que fíjense, lo interesante de esto es ver cómo el objeto ensamblado, ¿no? Como esta idea de construir un objeto, y en el MoMA es en esta época en la que se empiezan a hacer diseños de exposiciones increíbles, como mostrar el arte moderno, mostrar el arte contemporáneo, implicaba diseñar un espacio determinado, y fíjense la diferencia con el arte destructivo, ¿no? Como es otra cosa. Si bien acá el espacio se ve ordenado, pero acá se ve muchísimo más ordenado. O sea, es un arte destructivo pero contenido, ¿no? El ensamblage habla un poco de eso. De mostrar también la materialidad, de que se puede trabajar materialmente, pero sin embargo terminan siendo obras muy pulcras, ¿no? Bueno, y después, muchos años después, aparece como un homenaje en el año 2009 de la muestra de arte destructivo, que justamente La Nación decía, la destrucción también puede crear obras de arte, ¿no?
Y bueno, aparecían también, ¿no? En la muestra había poca performance en sí, pero los objetos, la mayoría se veían como intervenidos performativamente, ¿no? Como este piano tocaba solo. O sea, uno entraba a la sala y podía escuchar, habían activado un sistema a través del cual se activaba solo. Después habían, bueno, obras que referían a esas. Esta obra claramente estaba vinculada con la muestra original de arte destructivo de Mauro Guzmán. Después piezas ¿no? de pinturas destruidas o grabados destruidos. Acá estas son fotos de Raúl Flores, si no me equivoco. Bueno, acá aparecen también las instalaciones, ¿no? Las grandes instalaciones. Esta creo que es de Melero, si no me equivoco. Y bueno, como una especie de cita a Graciela Sacco, pero con otro tipo de imagen. Después, bueno, lo que les comentaba de la incisión, ¿no? Generar incisiones, romper así, como esa cosa más vinculada con Fontana, ¿no? Como lo que generó la ruptura del plano y poder ver más allá, o sea, poder ver un agujero en una pintura, ¿no? Poder ver una incisión, un tajo. Hay una teórica que se llama Valeria Flores, que es una militante que habla de la importancia de generar tajos en la lengua, tajos en cómo hablamos, en el habla y en los lenguajes en general, como un modo político, ¿no? De intervención. Y acá las obras de Oscar Boni, ¿no? Que Oscar Boni trabajaba él mismo con su propio cuerpo en acciones performativas, pero sin embargo las convertían, o sea, eran fotografías, o sea, una escena actuada, ¿no? Como genera una escena, la actúa, y después interviene la propia obra, o sea, que no solo es la acción performativa de él, que es él acostado en esa escalera, sino también después la intervención que él hace con un disparo, generando un disparo en la propia obra. Después, por ejemplo, las incisiones, otras obras con incisiones o con agujeros, ¿no? Como obras que no están completas, también, en este sentido también el de la incisión, ¿no? Como de romper con esa idea del todo y generar como más esta mirada más fragmentaria o de que algo está faltando en eso. También tiene mucho que ver con lo performativo, ¿no? Lo performativo para nada tiene que ver con algo totalitario, con algo que se cierra, sino que muchas veces te da la sensación de que puede continuar o que terminó antes, bueno, etc. Esta es de Fernanda Laguna. También este gesto, ¿no? De mostrar que hice una intervención, que rompí la obra también, ¿no? Como que rompí esa imagen, esa pintura. Después otras que son como más decorativas, como esta, ¿no? Donde aparece esta incisión, esto de hacer con la gubia, levantar las capas de esta madera y generar esta idea de como si estuviera este mueble intervenido, ¿no? Y acá directamente una de las obras con la que Luciana Lamote apareció mucho a principios de los 2000, que eran sus primeras obras, eran intervenciones que ella hacía directamente en distintos espacios, ¿no? Que eran de vandalismo. Entonces, esta sucede en el piso 15 del Sheraton, dice: había elegido un cúter para aportar, la acción consistió en entrar al edificio, tomar el ascensor, elegir un piso al azar, me bajé en el 15, toparme con algún objeto para destruir, me topé con unos sillones, sacar el arma e intervenir, perforé el tapizado, después lo fotografió y se marchó, ¿no? Y hay videos, o sea, varias de las obras son o fotos o videos de esas acciones.
que para hacer esas performances, ella lo que hacía, esas acciones, ¿no? De vandalismo, ella lo que llegó a hacer es como instruirse también en el tema, ¿no? Ir, tomar un curso de cerrajería, tomar cursos donde le enseñaban a tener más herramientas para generar esas acciones, ¿no? Después, bueno, pensando en los distintos anclajes de la performance y más pensando en la actualidad, pero también como pensando igual genealógicamente, pero radicándonos mucho en lo que pasa hoy con la performance, no me voy a referir tanto a lo que pasa en la calle, que me parece súper importante y súper referencial, o sea, podría haber hecho todo este recorrido a partir de solo lo que pasa con las intervenciones artísticas en la calle, pero preferí centrarme más en otras obras, para hablar mejor del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de la performance y poder abrir un poco más. Entonces aparece como esta posible relación, ¿no? Cómo aparece la performance como rito o en relación con la ritualidad. Entonces hay mucha obra de Ana Mendieta, ¿no? Que es una artista cubana, que por ejemplo hace en este caso una performance muy vinculada con rituales de pueblos originarios, de distintas culturas, ¿no? Porque la idea de generar sacrificios, no sacrificar animales, tiene mucho que ver con determinados rituales, y esta es de 1972. Después, 10 años más tarde, Marina Abramovic y Ulay hacen su caminata en la muralla china para encontrarse en el medio. Supuestamente, bueno, la idea de esta obra fue como programada con mucho tiempo. En China no les daban permiso para ir a hacerla, entonces estuvieron como 2 años buscando los permisos, etc. Y en ese contexto la pareja justo cuando le dan el permiso era cuando ellos se estaban por separar. Entonces también como que la obra terminó siendo un gran manifiesto de ese amor y esa separación a la vez, ¿no? Como de amantes que se están separando. También lo que cuenta Abramovic en algunas entrevistas es que lo que sucede hasta llegar a ese encuentro es que aparecen un montón de factores tanto del clima como de las personas que conoce. O sea que ese ritual, además participar en comunidades, ¿no? Como comer con otros, gente que no conocen el idioma, y de alguna manera eso también transforma este ritual en otra cosa, en una obra mucho más compleja. Bueno, estas son fotos de las llegadas. Después la procesión, ¿no? Como una procesión moderna que plantea Francis Salis en 2002, que era elegir obras del Museo de Arte Moderno y llevarlas en procesión como si fuera una procesión religiosa, ¿no? Y todo esto con una banda, este es el libro, de algunas páginas, ¿no? del libro que produjo el MoMA, pero es muy lindo ver esos bocetos. También la performance muchas veces termina siendo un gran proyecto, ¿no? Con muchos bocetos, con muchas instancias previas. A veces no, a veces es más efímera, es más lo que sucede en esos 15 minutos, y otras veces como esta es con una gran producción, ¿no? Mucha gente trabajando en el contexto de esta performance. De hecho, él acá en la publicación pone los mails que fue mandando a la gente. Los candidatos, los íconos candidatos, que eran las obras, ¿no? que iba a elegir para que participen de esa procesión. Y bueno, después, viniéndonos más a la actualidad, hay un montón de piezas que trabajan con la limpieza de los espacios, pero me parece que en el caso de Bernardo Zabalaga y Lucía Reisig, o sea, Lucía Reisig es una activista de Ni Una Menos, pero además es una artista que en el último tiempo ha hecho mucho trabajo sobre la limpieza de espacios, o sea, ella trabaja limpiando casas y convierte
todo ese trabajo, todos los sedimentos de ese trabajo en su propia obra. Creó un sindicato de trabajadoras invisibles, bueno, tiene varias obras, así como proyectos que vinculan la limpieza con el arte, pero uno de ellos es la vinculación con Bernardo Zabalaga, que es que además de ser artista es chamán, y entonces lo que generan ellos es, empiezan a difundir hace bastante, creo que ya hace 2 años de esto, empiezan a difundir esto de que van a limpiar casas, y la limpieza no es solo la limpieza del espacio, la limpieza material, sino también la limpieza espiritual, ¿no? Como unir estas dos perspectivas. Y más adelante, o sea, lo hacen como performance, pero también como trabajo, y eso también es interesante pensar. Y entonces son convocados para un evento de performance que se llamó Performance sin Piernas. No, perdón, Piernas sin Piernas se llamaba. Y ellos arrancaron con ese ciclo de performance limpiando ese espacio donde iba a suceder la mayoría de las acciones, y generaron un círculo, ¿no? Dibujaron un círculo. Yo acá voy a mostrar un video, no todo el video, pero la primera parte. Somos 2 amigues que decidimos juntarnos a complementar nuestros saberes sobre la limpieza. Tenemos una apreciación ritual de las prácticas domésticas. Sentimos que podemos generar potencia en el campo afectivo, y que esta combinación de cuidados puede desbloquear y traer actualización en los espacios físicos y emocionales. A mí esto que me hace sentir esta relación es como justamente como un hilar, como un tejer, como la necesidad de ir hacia la práctica de encontrar las tensiones y los acercamientos que se dan entre lo invisible y lo invisible. Limpiar para mí es como una forma de entrar en contacto, de hacer contacto con aquello que cohabita, coexiste con nosotros. Es parte de la trama, del tejido, nos provee, nos comunica, se comunica a través de nosotros. Para mí eso es limpiar con el humo. Y luego limpiar con productos de limpieza, o arreglar o ordenar. Es esa sensación de darle renovación a la vida. Renovar el pacto con la existencia. Pues cada vez que vuelvo a hacer aquello que ya he hecho tantas y tantas veces, algo se renueva dentro de mí también. Algo toma otra forma de estar, y también es como si renovase un tiempo interior, ese tejido con la vida, ¿no? Bueno, quería mostrarles el video porque, bueno, justo hace muy poquito lo publicó el Museo de Arte Moderno, recuperando esta práctica que ellos hacen hace un par de años, pero estaba bueno también escuchar las voces, ¿no? de los artistas que
que además que me parece que mucho de esto se resignifica con esas voces, con la forma en que ellos tienen de transformar ese ritual en algo sobre lo que uno puede imaginar como estas distintas formas de anclaje entre la limpieza y el arte, pero sobre todo entre el arte y la vida, ¿no? Como qué es limpiar en la vida cotidiana y cómo eso de repente deviene en un acto artístico. O al menos ni siquiera podríamos no hablar del acto artístico, sino hablar de limpieza, ¿no? Como del gesto de la limpieza. Bueno, otra obra que es ritualística, es una obra de Jordi Colomer, que se llamó La Remila Festa de la Roba Bruta, que era una performance que en sí misma era una fiesta popular, un llamamiento a una fiesta popular, que se hizo en un pueblito de España en 2014. Esta obra partía de una revisión del pueblo, de este pueblo, en la que existían estos lavaderos, habían 2 lavaderos en el pueblo, que no se usaban más, que eran los lavaderos con los que antiguamente se lavaba la ropa, o sea, las mujeres iban a lavar la ropa ahí, y ya en el 2014, obviamente, lavarropas, cada persona tiene un lavarropas en su casa, entonces él divisó eso de para qué siguen existiendo esos lavaderos si no los usan, ¿no? Entonces lo que hizo fue hacer un llamamiento a que el pueblo vuelva a lavar, al menos se congregue un día, y use esos 2 lavaderos. Entonces lo que hacía la gente era en una especie de ritual que fue muy lindo porque contaba también, se había generado una partitura especialmente para la performance, ¿no? Iba un cantor delante de toda la gente y se hacía como una procesión, o sea, desde uno de los lavaderos hacia el otro se iba cantando o agitando, digamos, en ese camino de lavar la ropa. Bueno, y esto, digamos, obviamente juega mucho con lo popular también, ¿no? Como es una pieza que se pensó como un gran proyecto también, ¿no? Como un proyecto para ese pueblo y desde las imágenes que generó ese pueblo. Y bueno, como pieza, digamos, como proyecto experimental también, obviamente tiene como un montón de factores que por ahí no está bueno conocerlos tan a fondo, pero bueno, hay toda una producción detrás de esto, ¿no? Como una mega producción. Hay alianzas, hay, bueno, lo que sabemos que hay cuando hay vincularidad entre las personas, ¿no? Después, otro modo de la performance es en vinculación con la palabra, con la poesía. Acá, por ejemplo, esta artista es española. Let, forma imperativa del verbo let, que significa dejar, entonces dejad. Her, pronombre personal, tercera del singular, en género femenino y en caso acusativo o dativo. A ella. To be es el verbo ser y try, probar, un verbo. Shy es un adjetivo y significa tímida, en este caso tímida. Aunque hay quien dice que Gertrude Stein fundió she and I, que shy es ella y yo. Pero es una hipótesis. That es un pronombre relativo que se refiere al antecedente y sustituye ese objeto, entonces sería como lo que. Is es la tercera persona del singular del verbo to be, es. He es él, es un tercera persona del singular masculino. What también es un pronombre relativo y también se traduciría por lo que. Y said es la forma en pasado del verbo say, decir. Y never es adverbio, significa nunca. Not es un adverbio, significa no. Esas son todas las palabras. Let her be that is to be. Let her be that is to be. Let her be, let her try.
Let her be, let her be, let her be to be shy, let her be to be, let her be to be, let her try, let her try. Let her be, let her be, let her be, let her to be, let her be, let her try. Bueno, me interesaba traer este caso porque hay algo que pasa con la voz, con el manejo del lenguaje, ¿no? Es una performance que habla mucho del lenguaje, en este caso tomando a la poeta Gertrude Stein y cambiando, señalando algunos usos de las palabras, ¿no? Trabajando con esta idea de cómo suena el lenguaje, ¿no? Y haciendo como una especie de lectura experimental de eso que está haciendo. Y eso también vuelve a la palabra más performativa, o sea, la palabra, cómo suena la palabra, de qué manera darle a la voz un sentido performativo. Y ya después tenemos como las piezas, o sea, el gran dilema del siglo XXI, creo, gran dilema en la academia, ¿no? Como en general a partir de 2010 en adelante, uno va a encontrar mucho sobre qué es el teatro, cuál es la diferencia entre teatro y performance, porque al haber tanta performance, o sea, por ahí no sé si en esto acordamos, pero por ahí, bueno, había una de las personas que es performer, pero me parece que en el siglo XXI se han multiplicado mucho, y sobre todo, bueno, en Argentina podemos señalar que a partir de 2015 hay una Bienal de la Performance, ¿no? Eso no existía antes. Si bien siempre existió el modo performativo, como desde el lenguaje, pero se ha instalado mucho en los últimos años, ¿no? Y eso hace que incluso que una escritora como Gabriela Cabezón Cámara hable de una performer en su novela, ¿no? Y entonces, esta idea de, bueno, algunas personas se preguntaban cuando empieza a aparecer mucho la performance en la escena, bueno, pero ¿qué diferencia hay con el teatro? Porque el teatro también se volvió más experimental en el siglo XXI. O sea, no solo el arte se volvió más performativo, sino que el teatro empezó a romper con esos esquemas realistas en los que uno iba al teatro. O sea, siguen habiendo obras, ¿no?, con esos esquemas, pero también aparece un teatro mucho más expandido, ¿no? Como hay un libro, de hecho, que se llama El teatro expandido, para hablar también de la performance, ¿no? Entonces se mezclan estos dos conceptos. Y hay algo que dice, y de hecho hay directoras de teatro que se dedican mucho a la performance, por ejemplo, en los últimos años, y en vinculación con las artes visuales. Un caso es el de Mariana Obersen, otro caso es el de Vivi Telas, ¿no?, que en Argentina han generado toda una serie de talleres a los que acuden los artistas. Y acá Mariana Obersen, por eso le preguntan, ¿no?, ¿qué pensás en relación a, dicen, en el prólogo de la edición de Lengua Madre, se sostiene que en tus obras ya no se trata de criticar a la familia como institución, como lo hizo gran parte del teatro realista, ¿no? Y le preguntan qué piensa de eso, ¿no? Y ella señala algo muy interesante, que es que ya ella no piensa en eso de la representación, ¿no? Piensa en la obra en proceso. Entonces dice, en relación me parece que las operaciones se hacen en el escenario, que se hacen hoy en el escenario son otras. En otros momentos se representaba un texto en el teatro. Ahora se construye un hecho escénico, ¿no? Cada obra empieza por delimitar su territorio de acción. Y dice, me gusta que sea así, me interesa que la obra sea renuente a poder ser analizada solamente desde su estructura dramática o desde su argumento, como si fuera el discurso de un autor. Entonces, y dice, me parece que si hay algo que la obra no es discurso del autor. Hay un desajuste que tiene que ver con cómo se va construyendo, ¿no? Esto es interesante esta idea del hecho escénico, ¿no? Como ahí es donde trastabilla esta idea de poner en tensión o decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre teatro y performance? De repente hay una relación muy potente, digamos, que puede existir entre el teatro y la performance. La misma Mariana Obersen hace una obra en el contexto de la primera Bienal de la Performance en Argentina, que se llamó El Gran Ensayo, y que era una visita guiada, ¿no? Era directamente ella le entregaba a las personas un instructivo para recorrer ese museo,
y a todos, ¿no? Todos al mismo tiempo. Tenían que hacer determinadas cosas cuando se pararan frente a una obra. Y se llamaba el gran ensayo. Después, bueno, hay algo que aparece y que pone en tensión esta idea de la performance en relación con el teatro, o a diferencia del teatro, que es la figura de Vivi Telas instalando este concepto del umbral mínimo de ficción, ¿no? Ella señala que toda obra, todo hecho escénico, tiene un umbral mínimo de ficción, o sea que todo el resto es realidad, ¿no? Como su concepción del teatro tiene que ver con eso. Y eso la vuelve más performática la obra. ¿Y por qué habla de esto? Porque todo su teatro está trabajado con la mayoría de sus obras con actores que no son actores, son actores que actúan sus propias vidas, su vida real, ¿no? Ella parte de este concepto de Lumpf, genera un concepto que se llama biodrama, ¿no? Y con ese concepto empieza a desarrollar distintas obras desde los años 90 en adelante, que la sigue desarrollando. De hecho hay un proyecto que se llama Proyecto Archivos, y convoca a distintas personas, y hay un TED donde ella cuenta todo esto, ¿no? Bajo este paradigma, el umbral mínimo de ficción, ¿no? ¿Cuánto de realidad hay en un hecho escénico y cuánto de ficción, ¿no? Como cuánto podríamos asignarle a cada pieza escénica. Yo, con relación a esto, traigo, en vez de traer una obra de Vivi Telas, acá traigo esta obra de Rodolfo Elizalde y Emilio Ghilioni, que también es de los 60, de la vanguardia de Rosario, que hacen una pelea callejera. O sea, ellos proponen, en el marco del ciclo de muestras de arte experimental, mostrar directamente, no mostrar nada, sino como mostrar este registro, que es un texto donde cuentan que se pelearon en la calle, ¿no? Y que a partir de hacer esa especie de performance, lo que querían ver era qué generaba en el público pelearse en la calle, ¿no? Como una acción que era real y a la vez era ficcionada, ¿no? Pero tenía tanto de realidad como de mentira, como de ficción, no mentira. Y entonces, volviendo a Lumpf, es la unidad de medida poética que Telas crea para señalar esos momentos en los que la realidad misma parece ponerse a hacer teatro. Eso lo dice ella. Bueno, y hay obras como las de Lola Arias que juegan mucho con esto de la realidad y la ficción, con esto de un teatro más, incluso que puede ser más Marcelo documental. Vallejo, Edad, 53 años, rango, soldado, rol de combate, apuntador de mortero pesado 120, profesión actual, pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte. name, Jim Bush, age, 54, rank, private, current profession, police officer. I was scared of dentists on the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. Bueno, lo que ella hace es acá convocar como actores de su teatro de guerra a 3 excombatientes de Malvinas, 6, 3 de Argentina y 3 de Inglaterra, ¿no? Y ponerlos en escena, ¿no? Haciéndolos crear diferentes acciones. Es una pieza muy exquisita, si la pueden ver en su página web. Después hace también una que es una audición para una manifestación, donde convoca a gente, hace una convocatoria en distintos lugares del mundo, a que se imaginen en medio de una manifestación histórica, ¿no? Y entonces simplemente es como si uno fuera, ¿no?, a hacer el clásico casting, y la gente, y después les toman la foto como si hubieran estado en esa manifestación, ¿no?
Bueno, Mariana Oberstein crea una obra que se llamó, a partir de una convocatoria que se llamaba Dramaturgia para una conferencia, lo que hace es trabajar un personaje que es ella misma convertida en Mario Bernstein, ¿no? Y crea un lenguaje que no se parece nada al lenguaje cotidiano nuestro, sino que cambia los verbos de las palabras, ¿no? Inventa como una forma de comunicarse con nosotros. Después, también como parte de esto, de la relación entre teatro y performance, aparece también esto de el teatro va al museo, o el teatro en el contexto del arte. Entonces Rafael Spregelburg, por ejemplo, es acá convocado por Federico Baeza, que es un curador, para trabajar en una pieza que se llamaba El fin del arte, con la excusa de creando un relato a partir de, pero esta ya era bien pieza teatral, ¿no? Como que era el teatro con un relato, con un guión muy específico, que después la pieza se reprodujo también acá en el Macro de Rosario. Y lo que creaban era eso, digamos, como una escena en la que había un desarrollo en el relato, ¿no? El principio, todo el desarrollo general y el final de la obra, a partir de lo que había pasado, ¿se acuerdan con Cecilia Jiménez, que fue esa mujer que pintó un Cristo en España? Bueno, y era como el fin del arte, era tomado como eso, como que esa escena había generado un paradigma en cuanto al arte contemporáneo. Después, con esto del teatro va al museo, los museos convocando a hacer teatro, mezclando el arte con el teatro, inclusive poniendo en tensión. Acá, por ejemplo, Analía Couseiro, que es una directora de teatro, en el 2016 es convocada por el Mamba para hacer una pieza teatral, y ella la desarrolla en un ciclo que se llamaba El borde de sí mismo, pensando en estas ideas de cuáles son los bordes, ¿no?, entre el teatro y el arte. Yo acá no lo voy a poner porque son todos trailers. Y después la muestra mínimo teatral, que fue una muestra que se hizo en el Macro, que bueno, estas se las voy a contar, más que nada me interesaba, uy, no puse acá, me interesaba el textito curatorial que las chicas, las curadoras Fernanda Pinta e Irina Garbatsky proponían pensar, o sea, así como Vivi Telas piensa el umbral mínimo de ficción, ellas pensaban el mínimo teatral en el arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuánto de teatro hay en el arte? Y a partir de ahí, ¿y por qué se puede pensar que hay teatro en el arte? Porque hay un desborde performático de todas las obras, de las concepciones del arte. Entonces decían acción sin texto, voz sin cuerpo, escenografía sin función, el gesto y su convención, o sea, jugando un poco con las palabras, ¿no?, el tiempo. Sobre todo les interesaba mucho tomar los archivos de las performances históricas también. Y después... Se acaba de inaugurar en Rosario. Y después, perdón, no voy a pasar ese video porque es como solamente es como una especie de tráiler muy breve. Y después Marisa Rubio, que tiene todo un proyecto basado en una supuesta teoría del quehacer actoral para intérpretes, ¿no? Y que en realidad es una pieza hiperperformativa, porque ella lo que hace es, bueno, en principio crear una teoría, ¿no? El año pasado publicó este libro. Ella se hace pasar, o sea, ella tiene varios personajes. El primero, el personaje madre, es Naranja Milano Cuesta, que es como un alter ego que tiene, una teórica del teatro, de la actuación, y ella hace distintas acciones, ¿no? Va mutando en distintos personajes. Uno de los personajes, por ejemplo, va a la televisión y se hace pasar por esas actrices que participan en este tipo de programas, como los de América TV, donde van y cuentan una situación problemática, ¿no? Y acá, por ejemplo, y son como muy irónicas, son esos programas que pasaban antes a medianoche o que pasan a la tarde, y entonces se hacía pasar por una persona que no era, ¿no? Después también tiene un personaje que es un mendigo, o sea, ella iba como generando
momentos en los que ese mendigo salía por las calles de Buenos Aires a pedir plata. También un personaje que se llamaba Elena Lindenlen, que sería que era como una especie de profesora de mandalas, y entonces con los martes y los jueves ella daba un taller, y para la gente que lo hacía se llamaba Elena Lindenlen, ¿no? Y entonces esto también es como el anclaje entre arte y vida, es como la esencia de esta pieza, de esta obra, ¿no? Que además es una obra en proceso, tardó muchos años, o sea, empezó en 2008, y el año pasado hizo como el cierre del proyecto a partir de la presentación del libro. Y después, por último, pensar en estos actos cotidianos, literales, ¿no? Como cocinar, comer, dormir, limpiar, que son actos cotidianos que un poco ofician como relatos de ciertas performances o ciertas obras performativas, ¿no? Que aparecen en el arte. Bueno, Semióticas de la cocina, que es de Marta Rosler, que es un video donde ella hace como que agarra distintos elementos de la cocina, haciendo también una crítica al lugar de las mujeres en la cocina, al lugar obligado, ¿no? Y generando una suerte de desobediencia doméstica. Mierle Leiderman Ukeles, que hace su performance y su manifiesto por un arte del mantenimiento, bueno, que es una feminista que logró, digamos, reunir así como antes les comenté lo de la limpieza, ella fue una pionera en esto, digamos, como que empieza a visualizar, a generar actos de limpieza en la vía pública y en determinados espacios, y esos actos de limpieza son sus performances, incluso empezando a trabajar en un centro ecológico de limpieza, y ella considera que su arte es ese, ¿no? Es la limpieza. Bueno, acá dice, ¿no? Hago arte, ahora simplemente haré estas cosas cotidianas y las llevaré a la conciencia, las exhibiré como arte, ¿no? Es una cuestión de exposición en este manifiesto del mantenimiento. También trabaja con limpieza Daniela Arnaudo, que hace distintos rituales de limpieza, ¿no? En distintos espacios. Esta es una en la que ella se lava las manos continuamente durante 1 hora. Imagínense cómo le quedan las manos, o sea, también aparece eso, ¿no? Como el desgaste físico, o cómo aparece lo corporal transformado. Los duelos, ¿no? Como el duelo, la performance como un duelo. Y acá también intenta recuperar el espacio, digamos, limpia, dice, una celda abandonada en el EAC, que es el Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay. Bueno, y filma esta escena, ¿no? de limpieza de este espacio. Después, bueno, Belén Romero Unset, que es una gran performer de la Argentina, digo gran en el sentido de que siempre hizo performance, nunca hizo otra cosa. Y acá en el macro se la invitó a trabajar, y ella lo que decidió en 2012, en el Macro Museo de Arte Contemporáneo, es usar el museo como su espacio de vida, para vivir ahí durante 15 días, ¿no? Se instaló con todo, generó como su espacio de dormir, de comer y de hacer arte dentro de 2 salas del museo. Y la obra se llama Autodisciplina porque la idea era que en ese tiempo que ella estuviera en el museo tuviera un hábito donde aprendiera la autodisciplina, ¿no? A comer bien, a hacer ejercicio, a tener una salud mental a partir de ciertas tácticas que había encontrado. Y genera algunas piezas, ¿no? En el contexto de la muestra. Después, bueno, la acción de vender la ropa, ¿no? Convocar a vender toda mi ropa, es una acción que hizo también, como una especie de feria. Y también, bueno, Gabriel Baggio, que hace todo un trabajo, que es un artista también de Buenos Aires. Belén Romero Unset es de Tucumán y vive en Buenos Aires, pero Baggio vive en Buenos Aires,
y siempre hace muchos años que viene haciendo performances con comida, con distintas tareas. O sea, lo que él intenta hacer es aprender esa tarea con alguien. En este caso, aprende a hacer fideos de espinaca con estofado en un espacio de Córdoba, y siempre la profesora, la maestra, siempre es una mujer, ¿no?, del lugar. Siempre convoca a alguien. Al principio lo hacía con su propia familia, con su tía, con sus abuelas, y la idea era recuperar siempre esas recetas que de repente pueden quedar en el olvido, ¿no? Bueno, Nicola Costantino, que genera estas piezas comestibles, últimamente hace muchas performances con comida. Que la performance es ella cocinar, presentar al público, ¿no?, lo que hace, que son siempre experimentos. Y Ritrik Tilavanija, que siempre está trabajando esta idea también del cocinar, entre otras. Y por ejemplo en esta galería hace un gran asado, ¿no?, incorpora 3 asadores en su muestra. Y directamente la muestra es esa situación, ¿no?, de la comida, de comer. Y Tilda Swinton, que hace esa intervención en el MoMA, en dos ocasiones, en 1995, que llamó el Quizás de Maybe, en el centro, no me acuerdo en qué lugar, acá no en la Serpentine Gallery. En la Serpentine Gallery en el 95 y en el MoMA en 2014, simplemente la acción es dormir en público, ¿no? Dormir como si ella fuera una pieza artística, escultórica, se pone a dormir frente a la gente durante una cantidad de tiempo. Bueno, y creo que este es el último eje, que es el del cuerpo en la performance, que es un eje como en el que me interesaba por ahí señalar algunas situaciones del cuerpo, pero es mucho más amplio, o sea, podría haber elegido muchísimas más obras o referencias como... me interesó por ahí jugar más con las sensibilidades de cada pieza, ¿no? En este caso el colectivo Viva Laura Pérez, que en San Miguel de Tucumán convocaba a marchar, digamos, con estas tapándose los ojos, ¿no?, con estas bandas en los ojos. Y después también tienen acciones de salir a correr en la calle. Esta se llama Sobrevidentes, que además es una pieza súper interesante para pensar el después de 2001, ¿no?, como sobrevivientes, sobrevidentes. Otras piezas que esta juega más con el archivo y con la historia del arte, que es generar a través de una lectura de distintos manifiestos o textos de artistas un archivo oral de arte latinoamericano. Y este es un proyecto de 2 curadores, Fernanda Pinta y Federico Baeza. Entonces lo que ellos hacen es elegir textos de distintas personas fundamentales para el arte latinoamericano y crear estas situaciones performativas de lectura, ¿no? Simplemente leer esas conferencias para atraer a esa persona. Y me permiten seguir escribiendo y leyendo, volví a encontrarme con mis amigos. Tuve entonces la alegría de comprobar qué cosa es poder mirar a la gente a los ojos. Cuando estaba enfermo, no podía hacerlo. Leo. Mi padre había muerto y yo había hecho una enfermedad en ocasión de esa muerte. Bueno, esta pieza es un poco, a mí me interesaba como esta cosa, siguiendo con el género de lo performativo en relación con la conferencia, pero cómo de repente la lectura también puede ser performativa, así como en la pieza que mostré anteriormente de esta artista española, donde leía un poema de Gertrude Stein, María Salgado.
hay como una, en la performance en la Argentina, digamos, como un subgénero, en la Argentina digo y en el mundo, ¿no? Como esta idea de pensar las conferencias, pensar las lecturas de poesías, los encuentros de poesía, también desde la performance, construyendo desde la performatividad. Bueno, el proyecto está en SoundCloud, que es una plataforma donde la gente va subiendo archivos de sonido, ¿no? Y entonces ahí uno puede escuchar algunos de los sets que se grabaron de estas lecturas. Después las visitas guiadas como arte, ¿no? Acá en este caso una visita rapeada en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, a partir me parece que... Un concepto predomina, congelar en su retina los efectos de la luz. De forma novedosa cada cosa la iluminan y culminan con texturas esponjosas como mousse. No me cabe besarte, pero la quiero una noche como amante. Lo hace de modo modesto, pero no fue algo malo, todos aceptaban esto. Y no cambiamos la carátula, sigue pasando entre empresarios y gatos de la farándula. Ser más, fue amigo de Van Gogh y vecino de Vegas. Difíciles, seguro también, quiere escuchar a Michelle, decide ayuda con él. Porque le dice que sí, Van Gogh le dice venir, y terminaron vestidos en un granito de Berlín. Se conocieron, se rescataron, algo se hicieron y también se olvidaron. Todo tipo de tormentos, había complemento por el lado del talento, pero era muy común hubiera algún enfrentamiento. Con ex, una noche quiso cortar el lazo, porque bajó un borracho y había arrojado un vaso. Con ese fue de un portazo y empezamos a escapar. Y los pintores. Bueno, estas visitas se producían en el marco de un proyecto que se llamaba Bellos Jueves en el Museo Nacional. Habían visitas guiadas, visitas rapeadas, intervenciones de artistas en el museo. O sea, era un jueves, el último jueves de cada mes, se hacía abierto a todo público, distintas acciones, ¿no? Dentro del museo. Y el museo, evidentemente, ahí se volvió completamente performativo, porque las obras, digamos, ya no eran esas pinturas que aparecen, que uno las visita en silencio, casi en soledad, sino que empezó a llenarse de gente y eran como colas de personas en la calle para entrar al museo y participar del evento, ¿no? O escuchar a un músico, o escuchar un rap, o mirar las intervenciones de determinados artistas. Creo que fue un proyecto muy hermoso. Siguiendo con esto, también la idea del cuerpo parlante, ¿no? Como muchos artistas acá elegí esta obra que fue bastante, que circuló bastante en 2015 y hacia atrás y hacia adelante, se llamaba El Parlamento de los Cuerpos, a partir de lo que Paul B. Preciado, que es un filósofo queer, trabaja en su filosofía, ¿no? De pensar que el cuerpo parlante, cómo el cuerpo genera situaciones de transformación en la escena social, ¿no? El cuerpo que no está oprimido, o el cuerpo que quiere desligarse de ese sistema capitalista, ¿no? Y acá él juega poéticamente con esto en el Malva y hace estas series de parlamento, o sea, un parlamento que no sesiona a partir de las sesiones que comúnmente conocemos en la esfera pública y en la esfera política, sino un parlamento que habla donde las coreografías se plantean a partir de son las que generan esas sesiones, ¿no? Donde los cuerpos también están inmersos entre el público, en algunas situaciones. O sea, acá no hay escenario, acá es clarísimo que no hay teatro en el sentido del teatro convencional. Sí hay teatralidad, pero no hay teatro, porque ya, fíjense que las personas van entre medio, o sea, no hay escenario, digo, en ese sentido.
Bueno, la Bienal de la Performance, debo decir que ha generado mucho material de archivo que está bueno ver. Si les interesa por ahí entrar en el YouTube, pueden ver varias de las propuestas que se han hecho. Bueno, y por último, creo que es la última referencia que había incorporado, pensando como en esta idea, si no me equivoco, no, había una más, pero bueno, tiene que ver con esto. Acá aparece como esta idea de que no solo el cuerpo es performativo, sino como todo lo que aparece alrededor, y acá como de repente la performance transforma hasta la propia obra, ¿no? Y entonces Cecilia Salkowicz propone una performance que llama, en el marco de su muestra Soy un disfraz de tigre, trabaja con una serie de fotografías del Teatro San Martín, que desfilan, perdón, en el Teatro San Martín, que desfilan por el hall de la sala. Y entonces acá aparece este registro, ¿no? Como de repente personas portando las obras y desfilando con las obras, ¿no? Y ahí aparece también otra concepción más ambientalista de la escena, ¿no? Donde ya esa cosa teatral se mezcla con crear una escena perfecta, fíjense, para la fotografía, ¿no? Como es la foto de la foto y la foto en movimiento también. También esta idea de mostrar, de hacer una performance sobre el hecho de mostrar algo. Y por último, esta que fue una pieza muy conocida porque llevó un premio en la Bienal de Venecia el año pasado, que eran directamente personas, o sea, uno entraba a la sala y la gente estaba como si fuera en una playa, ¿no? Y era una performance, o sea, obviamente era pura actuación, pura ficción, puro, pero a la vez hay algo que te genera como ese paso del tiempo de esas personas que me parece que tiene mucho que ver con, lo interesante que puede ser el modo performativo, que hay un momento en el que se vuelve cada vez más real, o sea, cuando hay tantas horas del cuerpo en ese contexto, esa ficción pasa a ser una ficción real o una realidad, una posible realidad, o sea, la existencia de una playa en la Bienal de Venecia, que no creo que pase con relación a los espectadores, sino que pasa más bien a partir de quienes la están actuando, que es la sensación que uno tenía al ver los videos de referencia de esta pieza. Y después la sorpresa con la que juega, ¿no? Como el crear un escenario en el que es imposible que haya una playa, ¿no? Algo así como lo que sucedió en Buenos Aires hace unos años, que se creó una playa ficticia. Bueno, me gustaría charlar ahora con ustedes, estamos charlando, ¿no? La idea es que se genere como más que una devolución, sino como un pensamiento sobre algo que les haya disparado este material, que bueno, era muy amplio. Sí, Andrea. Sí, cuando estabas haciendo la genealogía del término de performance y fuiste a los años 60, inmediatamente pensé en Historia de Cronopios y Fama, cuando Cortázar escribe justo en el 62, o en el 62 escribe instrucciones para llorar, instrucciones para darle cuerda a un reloj, instrucciones para subir una escalera. Finalmente, el texto es un instructivo y se vuelve performático el relato. En sí mismo, justo coincide con ese momento. Y después, lo largo así como una hipótesis que puede ser, también el acto de leer Rayuela es un acto performático en el 63, ¿no? Con esta idea de romper con la linealidad, después ir haciendo el propio camino. Bueno, él da el instructivo cómo hacerlo, pero también si no el lector lo puede hacer su propio camino. Creo que él transforma el acto de leer en un acto performático, totalmente distinto a lo que se venía haciendo el lector tradicional. Pero sobre todo en esto de instrucciones para llorar, instrucciones para...
Buenísimo, sí. Vos sabés que cuando hablaba me pareció, también pensé en Rayuela y después lo mencionaste, pero pensaba en eso, como de repente la temporalidad que quiebra lo cronológico habilita, ¿no? Como los modos performativos también, de leer, de mirar, de actuar también en la vida cotidiana. O de hacer arte, ¿no? Sí, y leer es un acto cotidiano, es un acto de vida para nosotros, así que también se transformaría en un acto, o sea, el lector me parece que se transforma en un performer, eso es lo que